Veo que has entrado aquí porque quieres aprender, ¿cierto? Muy buenas, maquinotes, maquinotas, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre conceptos clave a la hora de desarrollar tono muscular. Esto es equivalente tanto para hombres como para mujeres, así que quédate porque vamos a tocar conceptos básicos que tienes que aprender si recién te estás incorporando en el mundo del ejercicio físico y el deporte. De lo principal de lo que vamos a hablar es de cómo conseguir desarrollar tu hipertrofia sobre determinados grupos musculares los cuales tú quieras desarrollar y los conceptos básicos que tienes que hacer para conseguirlo. ¿Os interesa? ¡Vamos allá! Bien, el principal tema que vamos a tocar, si eres chico o chica, que quiere desarrollar determinados grupos musculares, es el concepto de coordinación intramuscular, el cual es un tema súper interesante y muy importante para el desarrollo de la fuerza y la potencia, los cuales son la base que nos va a permitir el poder desarrollar la hipertrofia, ya que la fuerza es la cualidad física básica por la cual se determinan las demás. Y si tienes una base considerable de fuerza, puedes generar una mayor tensión sobre los grupos musculares que estás trabajando y de esa forma provocar una mayor hipertrofia y desarrollar un mejor tono muscular. Dicho esto, podemos definir la coordinación intramuscular como la capacidad que tenemos de movilizar o de activar una cantidad determinada de fibras musculares a la hora de realizar un ejercicio o una acción deportiva, que es lo que comúnmente se conoce como la conexión mente-músculo. Y sí, he ido a ducharme porque hacía una calor espectacular. Un ejemplo de la coordinación intramuscular podríamos verlo, por ejemplo, en deportistas de halterofilia, los cuales tienen que realizar constantemente esa variación entre fuerza e hipertrofia, ya que tienen que variar las intensidades a lo largo de su carrera como deportista, pues irá aumentando cada vez más esa intensidad. Otro ejemplo sería el de futbolistas o corredores que estén empezando, los cuales tienen que desarrollar una coordinación intramuscular en el tren inferior, ya que son los encargados de realizar unos desplazamientos de un lugar a otro a la máxima velocidad posible, y eso significa tener que movilizar todo el peso del propio cuerpo y cada vez a una mayor velocidad, lo cual desarrolla muchísimo esa coordinación intramuscular, esa fuerza aplicada a determinadas fibras musculares, que en este caso serían los femorales, los cuádriceps, gemelos, etc. Hay evidencia que nos dice que en sujetos no entrenados la capacidad de movilización o de activación de sus fibras musculares es de entre un 40 a un 60%. Que recordemos que dicha activación es lo que va a generar tono muscular e hipertrofia. Y bueno, estos porcentajes dependen de tres factores. El primero es dependiendo de la cantidad de ejercicio que esa persona haya realizado a lo largo de su carrera como deportista. El segundo es la propia genética del deportista, y el tercero, que está muy vinculado con el segundo, es la propia capacidad que tenga dicha persona para desarrollar cada uno de sus grupos musculares. Merece la pena decir que a medida que se realizan sesiones de entrenamiento, la capacidad de inervación o de activación de las fibras musculares puede ampliarse hasta llegar a más de un 85%. Por lo tanto, una de las claves que sí o sí tenéis que entender es el principio de continuidad. Al final, el ser constante es lo que de verdad os va a ayudar muchísimo. Entonces, maquinotes, hemos entendido hasta ahora que en personas que estén empezando, que sean principiantes, no van a poder desarrollar el máximo pico de activación de su fibra muscular. Pero ojo, esto solamente será en las primeras semanas de entrenamiento. A medida que vayáis realizando sesiones y vayáis siendo capaces de generar una mayor intensidad sobre las fibras musculares, iréis desarrollando lo que se conoce como unión neuromuscular o placa motora, que no es más que la capacidad que tiene un nervio de generar una mayor activación sobre un mayor número
de fibras musculares y en consecuencia generar unas contracciones aún mayores que nos ayudarán a desarrollar ese tono muscular. Entonces, dado que la coordinación intramuscular es la cantidad de fibras que consiguen activarse mediante la realización de ejercicios, vamos a ver cómo realmente se debería de activar, ya que esto tiene mucho que ver con la intensidad. Tenemos que entender que los ejercicios tienen que realizarse cada vez a una mayor intensidad y lo vamos a entender perfectamente con el concepto de umbral de entrenamiento, el cual consiste en la mínima tensión que hay que provocar en un grupo muscular para poder generar una tensión y en consecuencia se genere dicha inervación. Es decir, si la tensión está por debajo del umbral, creedme que no vais a poder desarrollar ningún grupo muscular. Vemos muy frecuentemente en personas que están realizando ejercicio en los gimnasios, suelen ser más mujeres, que hacen muchas repeticiones, por ejemplo, hacen la típica rutina, ¿no? Llevada por un entrenador, la cual pues le dice, tienes que hacer 15 repeticiones de sentadillas, tienes que hacer 20 repeticiones de abdominales, tienes que hacer después 15 burpees y ya está, ¿vale? Pero una mujer que quiera desarrollar, por ejemplo, el glúteo, no va a conseguir desarrollarlo de esa forma, porque cada grupo muscular, ya sea glúteo, ya sea hombro, ya sea bíceps, cualquier grupo muscular necesita un estímulo adecuado y una intensidad adecuada para poder ser desarrollado. Si no, créeme que no vais a conseguirlo, no vais a desarrollarlo. Entonces, Rubén, ¿tengo que entrenar siempre a una alta intensidad? La respuesta es no. Lo que tienes que hacer es evaluar cuál es tu nivel de intensidad y jugar con ese volumen y esa intensidad a la hora de realizar tus entrenamientos. Chicos, chicas, si demostráis que este vídeo os gustó, dejadme vuestro like y dejadme un comentario también para saber yo que os moló. Y si llegamos a un número considerable de likes, pues os hablaré de forma más profunda sobre el concepto de volumen y intensidad de entrenamiento a la hora de realizar sesiones en el gimnasio. Nada más que deciros, un abrazo enorme y cuidaos mucho. Chao.